Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a abordar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Aimé Zambrano, coordinadora editorial de Utopics y coordinadora general del Monitor de Femicidios de Utopics. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Ibrahim, al espacio de Entrevistas Venevisión. Hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo, la violencia de género. Pero antes de analizarlo, quisiéramos saber qué es Utopics. Bueno, lo primero que hay que explicar es que Utopics es una comunidad colaborativa en la que estamos articulados investigadores, investigadoras, diseñadores, diseñadoras, ilustradores, ilustradoras, porque lo que queremos es comunicar a través de la imagen diversas problemáticas, que ocurren en el mundo, no únicamente en Venezuela. Es además una comunidad internacional, o sea, hay personas de acá de Venezuela, pero también hay personas de otros países que apoyan con diversos trabajos, ¿no? Y el proyecto del Monitor de Femicidios es, como valga la redundancia, un proyecto que entra dentro de esta plataforma colaborativa. Entonces, bueno, además el trabajo que se hace acá es de manera voluntaria, es autogestionado, es independiente y se llama Utopics porque, bueno, es la suma de dos palabras. Utopía, porque creemos en la transformación que se puede hacer del mundo, y pixel, que es la unidad mínima de la ilustración digital. ¿Con qué organismos internacionales tienen vinculación, por ejemplo, con instituciones nacionales? Bueno, somos parte, como monitor, de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, que es una articulación internacional de diversos observatorios y monitores de femicidios en América Latina. Igualmente tenemos articulación o tenemos presencia dentro de lo que es el mapa de feminicidios de Mundo Sur, que es una organización que hace este mapeo mensualmente de los casos que han ocurrido a nivel latinoamericano. Igualmente, bueno, hemos tenido articulación con ONU Mujeres, por ejemplo, con Abrelatam, que es una articulación de datos abiertos. Y bueno, hemos tenido articulación con diversos espacios. ¿Qué debe entenderse por el término femicidio? Bueno, es interesante hablar de este término porque siempre se habla de feminicidios y femicidios y no se entiende muy bien cuál es la diferencia entre ambos términos y si hay una diferencia, ¿ok? Lo primero que hay que decir es que el femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, ¿ok? Es el asesinato de una mujer por su condición de mujer. Y el feminicidio, que además es un término que desarrolló una investigadora, una antropóloga mexicana llamada Marcela Lagarde, tiene que ver con cómo estos asesinatos se dan en un contexto social, político, cultural específico. ¿Okay? Entonces, la diferencia que podríamos decir es que cuando hablamos de femicidios, hablamos del asesinato en sí, por razones de género, y cuando hablamos del feminicidio, hablamos de que hay un contexto cultural, social, que permite que este tipo de crímenes o este tipo de violencia de género ocurra. Ustedes publicaron recientemente, creo que el día de ayer, su más reciente estudio. ¿Cuáles son los datos que se pueden destacar de ese informe? Bueno, en el primer semestre del año 2024 contabilizamos, y esto también tenemos que decirlo con mucha seriedad, nosotras lo que hacemos es un subregistro. ¿Qué significa esto? Nosotras no estamos dando cifras oficiales, nosotras lo que hacemos es una recopilación de los casos que aparecen en los medios de comunicación, ¿ok? O podríamos decirlo así, en Internet. Y esto es un método de investigación que se llama método de investigación de fuentes abiertas, que además es utilizado en todos los países del mundo, ¿ok? Y en base a este método, a este subregistro, contabilizamos un total de posibles 94 femicidios consumados. Igualmente, contabilizamos 125 femicidios en grado de frustración y un total de 55 femicidios de venezolanas en el exterior. Ustedes también en este informe señalan que ocurre un femicidio cada 46 horas. ¿Se puede considerar entonces que hay un incremento de la violencia contra la mujer en Venezuela? Tendríamos que ver, bueno, como ya expliqué, lo hacemos desde el subregistro, ¿ok? Pueden haber más casos que los medios de comunicación no cubran. Y lo que hemos visto es que desde el año
2020, nosotros venimos haciendo este monitoreo desde el año 2019 y en el año 2019 contabilizamos 167 casos. En el año 2020, y sabemos que en este año estaba todo el tema del confinamiento, de la cuarentena, lo que implicó un incremento de la violencia de género en todos los países del mundo. Allí vimos un incremento a 256 casos. En el año 2021 contabilizamos 239, o sea, hubo una disminución. En el año 2022, 240, o sea, una cifra muy parecida al año 2021. En el año 2023 contabilizamos 201 casos, o sea, una disminución como de un 20% aproximadamente. Y en lo que va de este año son cifras muy parecidas a las del año 2023, podríamos decirlo así, con una disminución muy pequeña. ¿En qué estados del país, digamos, registran mayores casos de violencia contra la mujer? Bueno, si lo hacemos en base a los femicidios, el estado que ha venido punteando, durante todo este levantamiento que hemos venido haciendo es el estado Miranda, que además, como vemos, es un estado donde hay una gran cantidad de población mujer y es un estado urbano. Igualmente, o sea, tenemos que decirlo, son el estado Miranda, el estado Zulia, Distrito Capital, el estado Anzoátegui. En la región andina nos llama mucho la atención que el estado Trujillo es uno de los estados que puntea, junto con Táchira, el estado Bolívar, el estado Carabobo, el estado Aragua. Como vemos, son estados donde hay una gran cantidad de población mujer. ¿En qué rango de edad ocurren principalmente este tipo de delitos, según sus registros? El rango de edad, que además se ha venido repitiendo desde 2019 para acá, es entre adolescentes y mujeres con edades comprendidas entre los 16 a los 45 años. Podríamos decir que son mujeres en edades reproductivas. Eso. Y lo que no implica que no ocurran casos en niñas, en adolescentes más pequeñas y en adultas mayores. ¿En qué posición está Venezuela en general en relación a la violencia basada en género con otros países del continente? Bueno, allí sí es importante, sería importante el tema de las cifras oficiales, desglosadas además por año, porque estas cifras se sacan con relación a la tasa de población mujer que hay por países. Entonces Venezuela en el año 2016 estaba entre los 10 primeros dentro de América Latina. El primer país o los primeros países que siempre han estado es Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, bueno, en México, que en México ocurren 11 femicidios en un día, Colombia también es un país que tiene tasas muy altas, pero cuando hablamos de tasas, ya el método o la manera en que se saca esta medición, podríamos decirlo así, es a través de la cantidad de población. Entonces Venezuela está, podríamos decirlo, entre los 10, 15 países en América Latina. ¿Cuál es la situación de las mujeres migrantes con la violencia basada en género? Hay casi 8 millones de venezolanos regados por todo el mundo, principalmente en la región. Sabemos que sufren de violencia de género. Bueno, mira, lo que hemos visto es un incremento en la cantidad de casos de venezolanas que han sufrido femicidios consumados en el exterior. La gran mayoría de estos casos ocurren en países como Colombia, que Colombia es el país que puntea, en el monitoreo que venimos haciendo, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos apareció en el año 2023 y ha aparecido en este año. Utopics plantea el diseño y aplicación de un plan de emergencia feminista para abordar este tipo de situaciones. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, nuestra propuesta de plan de emergencia feminista tiene que ver con la necesidad de que exista una política estructural que atraviese a todo el cuerpo del Estado venezolano. ¿Qué implica esto? Bueno, que todos los ministerios, del Poder Popular tienen que abocarse ante esto que está ocurriendo, así como se hizo durante la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, lo primero, tiene que haber un presupuesto fuerte para lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, para que pueda abocarse a resolver toda la problemática asociada a lo que es la violencia de género. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información tendría que tener una campaña constante, permanente, en todos los medios y en las redes sociales, donde se difunda las líneas a donde se pueden denunciar este tipo de violencias, donde se hablen cuáles son los diferentes tipos de violencia de género que tipifica la ley,
que además esto hay que decirlo, la ley venezolana, que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente tipifica 25 tipos de violencia. Es una ley de avanzada frente a otras leyes en Latinoamérica. Entonces es importante que esto se diga y que las mujeres sepan cuáles son estos tipos de violencia para que sepan qué es lo que pueden denunciar, igualmente a dónde pueden denunciar, o sea, que son todos los órganos receptores de denuncia, que son todos los cuerpos policiales, el Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior, tiene que tener un plan de prevención donde, bueno, se hablen a niños, niñas, adolescentes, a estudiantes universitarios sobre el tema de la violencia de género, porque hay que hablarlo, hay que plantearlo, ¿ok? Hay que hablarlo según las edades, pero esto permite que se prevenga, que haya una política de prevención y no se llegue a la forma más extrema de violencia, que es el femicidio. Brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿cómo enfrentarse a los prejuicios y omisiones de los sistemas de representación convencionales en torno a la figura de la mujer? Bueno, lo primero tiene que ver con este tema de la violencia simbólica, ¿no? A veces los medios replican muchas veces estereotipos asociados a cuáles son los roles de las mujeres, ¿sí? Y esto es un cambio que se tiene que dar, ¿no? Un cambio dentro de lo mediático y dentro de lo que es la industria cultural. Igualmente dentro de lo que es el espacio de la familia, ¿no? Y dentro de los espacios educativos. Es importante entender que en un hogar, por ejemplo, hombres, mujeres, o sea, todas y todos, tenemos igualdad de condiciones y que el tema de las tareas del hogar, por ejemplo, es una tarea de todas y todas, y en base a esto se puede cambiar estos sistemas de representación, porque el ejemplo, para mí, es como la mejor forma de cambiar todos estos patrones destructivos que, bueno, que muchas veces llevan a lo que es la violencia de género. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes por la invitación. Aimé Zambrano, antropóloga y coordinadora general del Monitor de Femicidios de Utopics. Al regreso del corte comercial vamos a conversar con Carlos Silva, coordinador general de FITELVEN, la Feria de Telecomunicaciones de Venezuela. Ya venimos, no se aparte de su pantalla. Como anunciamos antes del corte comercial, en este segundo segmento vamos a conversar con Carlos Silva, coordinador general y miembro del comité organizador de FITELVEN, la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, por la invitación. Esta es la segunda edición del evento. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, Ibrahim, tenemos 50 empresas más. El año pasado tuvimos 105, este año alrededor de 152, 155 empresas. Duplicamos también el área de exposición en el Poliedro de Caracas. Ya alcanzamos 30.000 metros cuadrados de exposición. Estamos utilizando, además de la arena o la olla, estamos utilizando todo el anillo superior y parte del estacionamiento porque hay exposición de algunos vehículos especiales. Entonces tenemos más empresas, tenemos más área y esperamos más público general. En la edición pasada el tema principal fue robótica. ¿Cuál va a ser el tema en esta edición? Sí, el año pasado nos visitó Sofía, una robot humanoide. Este año todo gira alrededor de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está en cada una de las pequeñas cosas que hacemos, tanto en las telecomunicaciones como en nuestra vida cotidiana. ¿Qué se va a encontrar el público asistente en la feria? ¿Cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar? Fíjate, tenemos primero un componente formativo, tenemos unos cursos que se van a estar dando lunes, martes y miércoles de esa misma semana en el Eurobuilding. Son unos cursos técnicos muy específicos para técnicos del sector. También vamos a tener foros y conferencias donde los expositores, los patrocinantes, traen pues sus conocimientos técnicos, sus herramientas, explicaciones de la tecnología que están trayendo para Venezuela. ¿Cómo evalúa las telecomunicaciones en Venezuela y qué puede aportar este tipo de iniciativas a mejorar las telecomunicaciones en el país? Sabes que las telecomunicaciones en Venezuela son un mercado, por una parte regulada, donde el principal actor es Conatel, como organismo regulador que otorga las concesiones del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones en general. También es un segmento de la economía que está en competencia, donde competimos
por un lado las empresas privadas y por otro lado las empresas públicas. Hay actores importantes públicos como lo es CanTV, Movilnet y TGC, y todas juntas pues generan una sinergia. Y precisamente a eso apunta Fitelben, a generar y a acelerar esa sinergia entre lo público y privado, entre lo privado, entre lo nacional y lo internacional, entre lo regulador y la ciencia, es decir, la tecnología. Todo eso se reúne en un solo espacio junto con los clientes, los usuarios de todas estas herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene Venezuela en materia de telecomunicaciones? Fíjate, ahorita se viene trabajando mucho en la expansión del ancho de banda. Lo venimos notando con la penetración de la fibra óptica y ahora con las redes de cuarta y quinta generación, en el caso inalámbrico, cada vez tenemos mayores anchos de banda. Vamos más rápido en el Internet cotidiano en nuestras casas. Pero aún tenemos una parte de los venezolanos que no tienen acceso al servicio. Entonces, queremos orientar también esfuerzos hacia allá. Ya lo establece el Plan Nacional de Telecomunicaciones que publicó Conatel el año pasado. Este año vamos a ver los avances que tuvo el mercado, porque ese es el plan de la nación, ese es el plan del país. Ese no es el plan de Conatel ni del gobierno. Ese es el plan que Conatel expuso el año pasado y todo el sector lo leyó, lo entendió y empezó a orientar todo su esfuerzo en empezar a ver oportunidades de negocio en ese plan que presentó la nación. De allí que vamos a ver la evolución de la ejecución de ese plan y qué vamos a hacer en el próximo año. Volviendo al tema de la feria, ¿qué diferencia esta edición de la edición anterior? Bueno, mira, la feria es un gran show, es una gran oportunidad para los negocios, es una gran oportunidad para entender hacia dónde va la tecnología. Esta está un poco más orientada al tema de inteligencia artificial, Smart Office. La pandemia nos cambió también la forma de trabajar. En el mundo entero ahora ya las oficinas no se hacen tan grandes porque mucha gente trabaja desde su casa. Eso obliga a la adquisición de algunas tecnologías que no teníamos, como para poder verificar que la gente está trabajando, que hay seguridad en los datos, que hay gente trabajando en oficinas y gente trabajando en las casas con las herramientas adecuadas. También la feria va de eso, atendiendo lo que es el tema de las Smart Office. ¿Esta feria puede generar networking, inversiones para el país en infraestructura o algún tipo de alianza? Totalmente, mira, es prácticamente el foco de la feria. Fue lo que hicimos durante todo el año y es algo que además empieza a pasar de manera natural en lo que tú empiezas a convocar la feria, las empresas empiezan a reunirse, bueno, porque este es el momento donde puedes hacer publicidad de las alianzas. Y cuando yo te decía de un mercado competido, también es un mercado donde las empresas se complementan. Es decir, aunque estamos en competencia, también podemos complementar nuestras ofertas de servicio, también podemos complementar y mejorar la calidad de nuestras redes compartiendo recursos con otra empresa. Entonces, la feria genera ese espacio natural del networking para que finalmente todas esas ventajas terminen transmitiéndose a nosotros los usuarios. Hay programas académicos para el sector. ¿Es posible establecer alianzas, por ejemplo, con universidades para el desarrollo de pensum de estudio que contribuyan a, digamos, al avance de las telecomunicaciones en el país? Claro que sí. De hecho, las universidades, nosotros va a haber unos 2.000 estudiantes universitarios del sector telecomunicaciones e informática que van a estar presentes en la feria. Hay un espacio para los nuevos emprendedores también, que coordinamos a través de FONAEN, el Fondo Nacional de Emprendimiento. Hay espacio para la innovación, porque, bueno, hay algunos emprendedores que ya se lanzaron y arrendaron sus stands. Al nosotros abrir más espacio, también abrimos más oportunidades para pequeñas empresas, porque diseñamos también unas áreas con, digamos, más económicas, donde varios de estos emprendedores ya se lanzaron y arrendaron sus espacios y van a estar directamente exponiendo sus productos y servicios. ¿Hay proyectos para la inclusión digital, para proyectos de, por ejemplo, para programas de desarrollo social? Sí, efectivamente, hay un programa de inclusión digital, hay un taller sobre el tema de la transferencia de conocimientos y la transformación digital que termina dándose en cada una de nuestras áreas de trabajo.
¿Cuántos días y qué fechas se va a desarrollar Fitelben? ¿Va a estar abierta la feria todos los días al público o va a haber algunos días donde el público en general no va a poder asistir? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuáles son los detalles? Fitelben va a estar abierta del 18 al 21 de septiembre, es en el Poliedro de Caracas. El 18 es el día solo de inauguración, así que está disponible para el público general a partir del jueves, es decir, 19 y 20, 21 de septiembre, en el Poliedro de Caracas. Toda la información está en nuestras redes sociales, @Fitelben. Va a haber foros, va a haber conferencias. La muestra comercial es la muestra comercial más bella, más interesante, más activa. Es como ir a un show en Las Vegas, es como ir a la exposición de Barcelona, al Congreso Mundial de Barcelona. O sea, realmente la exposición que montamos en el Poliedro de Caracas este mes va a estar muy interesante. Habla de foros y conferencias. ¿Cuáles van a ser esos temas que se van a desarrollar en esos foros y conferencias? ¿Van a ser públicos? ¿Hay invitados internacionales que van a dictar ponencias? Sí, efectivamente. Vienen invitados de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Uruguay y, por supuesto, muchos de Venezuela. Algunos de los foros, te puedo comentar, por ejemplo, uno se llama Conectando Venezuela. Allí van a participar precisamente los cableoperadores. Los cableoperadores son esos cables de fibra óptica, algunos submarinos, otros terrestres, que conectan, en este caso, a Venezuela con el mundo, con Internet, a través de Internet. Eso se hace a través de 7, 8 conexiones que tiene Venezuela con diferentes empresas. Ellos van a tener un foro donde vamos a poder conocer cuáles son sus planes de inversiones y hacia dónde, y qué pueden ellos como cableoperadores, es decir, desde la mirada de muy arriba, por decirlo de alguna manera, que ven como evolución en el mercado venezolano. También van a estar en otro foro que se llama Creo en Venezuela, las principales operadoras, CanTV, Movilnet, Telefónica, Digitel, Inter, hablándonos de cuáles son sus planes de inversión y hacia dónde, qué vieron durante el año pasado, para qué les sirvió Fitelben el año pasado y qué es lo que pretenden hacer como grandes actores del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela el año próximo. Por cierto, Venevisión también va a estar en esta feria, tiene un stand, va a tener un papel importante. Quisiera saber también el precio de la entrada, que creo que no lo dijo, para el público en general. Sí, el precio de la entrada cuesta $20 un día, $40 para asistir los 3 días del evento. Las entradas están a la venta a través de maketicket.com. Este es un esquema sin papel. Usted se mete ahí, paga la entrada, recibe su código QR en el teléfono y con ese mismo código QR usted entra. Ya una vez dentro de la feria, si desea lo que llamamos el babero, que es esta cinta con su nombre impreso, bueno, hace alguna colita adentro del poliedro y obtiene su babero. Pero no es indispensable. La idea es cero papel y alta fluidez del público general entrando a la feria. Por favor, la invitación a los televidentes para la feria. Los espero, es la feria de telecomunicaciones, la feria tecnológica más grande de Venezuela, en vías de convertirse en referencia latinoamericana. Lo que estamos viendo es la evolución de la feria del año pasado, la que vamos a hacer este año y la que viene. Nuestra meta es ser la referencia en ferias de este tipo en Venezuela, en Latinoamérica, del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Carlos Silva, miembro del comité organizador de Fitelben, la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.